fue Amadeo Avogadro? Mi nombre es Yetzabel Moreno y el día de hoy estaré hablando sobre quién fue Amadeo Avogadro. El 9 de agosto de 1776 nace Amadeo Avogadro, físico y químico que formuló la famosa ley de Avogadro. 9 de agosto de 1776 nace Amadeo Avogadro en Turín, Italia, y murió el 9 de julio de 1856 en el mismo lugar, Turín, Italia. Su nombre completo era Lorenzo Romano Amadeo Carlo Avogadro, y fue un físico y químico italiano que ejerció su carrera como profesor de física en la Universidad de Turín. Hijo de un magistrado perteneciente a una antigua familia de Piamonte, siguió los pasos de su padre y obtuvo la licenciatura en Derecho Canónico en 1796. Se inscribió como abogado en su ciudad natal, Turín, pero su pasión por la física y las matemáticas que cultivaba en solitario lo empujó a emprender estudios científicos, obteniendo en 1809, a los 33 años de edad, un puesto de profesor de física en el Colegio Real de Vercelli. Es conocido por formular su ley de Avogadro. Para ello, se apoyó en la teoría atómica de John Dalton y la ley de Diels-Sachs sobre los vectores de movimiento en una molécula. La mayor dificultad que tuvo que superar estaba relacionada con la confusión existente en aquella época entre las moléculas y los átomos, y que la comunidad científica no dio una buena acogida a sus teorías, no aceptando inmediatamente sus hipótesis. Hubo que esperar a los trabajos de Gerard Laurent y Williamson sobre las moléculas orgánicas, para mostrar que la ley de Avogadro era indispensable para explicar por qué cantidades iguales de moléculas ocupaban el mismo volumen en estado gaseoso. Muchas gracias. ¿Qué hizo Avogadro? En 1811 Avogadro publicó una hipótesis que explicaba la relación de los volúmenes de los gases y sus moléculas. Esta hipótesis decía que todos los gases contienen un número constante de partículas, independientemente de su tipo, y que el número de partículas, ya sean moléculas o átomos, en un gas se podría determinar mediante una fórmula matemática. Avogadro también fue el primero en sugerir que el carbono tenía un peso atómico de 12 y que el agua estaba compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Estos descubrimientos fundamentales centraron la base para una comprensión mejor a la química. La ley de Avogadro o hipótesis de Avogadro o principio de Avogadro es una ley experimental de los gases que relaciona el volumen de un gas con la cantidad de sustancia de un gas presente. Esta ley es un caso específico de la ley de los gases ideales. Una declaración moderna hoy en día de lo que es la ley de Avogadro dice. La ley de Avogadro establece que el volumen igual de todos los gases a la misma temperatura y presión tiene el mismo número de moléculas. Dado que para una masa dada de un gas ideal, el volumen y la cantidad mol de un gas son directamente proporcionales si la temperatura y la presión son constantes. La ley lleva el nombre de Amadeo Avogadro, quien en 1812 planteó la hipótesis que dos muestras de un gas ideal con el mismo volumen a la misma temperatura y presión tienen la misma cantidad de moléculas, como por ejemplo volumen iguales de hidrógeno y nitrógeno gaseosos tienen la misma cantidad de átomos si tienen la misma cantidad de átomos, si tienen la misma temperatura y presión. Así observar el comportamiento del gas ideal. Muchas gracias. ¿Qué tan grande es el número de Avogadro? El número de Avogadro también se le conoce como constante de Avogadro. En realidad no son lo mismo. El número de Avogadro es una magnitud adimensional, es decir, sin unidades, mientras que la constante de Avogadro tiene como unidad mol-1. ¿Qué es el número de Avogadro? Este número está ligado al concepto de mol. Este último es la unidad que se utiliza para medir la cantidad de sustancia en el Sistema Internacional de Unidades. El número de Avogadro es de 602.214 trillones 76.000 billones por 10 a la 23. Y representa la cantidad de partículas elementales, las cuales pueden ser electrones, átomos, iones, moléculas, que están presentes en un mol de cualquier sustancia.
Este número se descubrió a raíz de la hipótesis de Amadeus Avogadro. A pesar del nombre de esta constante, no fue Avogadro quien calculó su valor, sino el físico y químico austriaco Johann Joseph Loschmidt. Años después, en 1909, Jan Perrin propuso asignarle a este número el nombre de Avogadro. Perrin calculó el número de Avogadro con distintos métodos que lo llevaron a ganar el Premio Nobel de Física en 1926. El cambio de nombre a constante de Avogadro se realizó cuando se introdujo el concepto de mol como unidad de medida fundamental dentro del Sistema Internacional de Unidades, lo cual ocurrió en 1971. ¿Para qué sirve la constante de Avogadro? Esta magnitud permite calcular la cantidad de partículas de cualquier sustancia que hay en una muestra perceptible a simple vista, es decir, macroscópica. Por ejemplo, es posible estimar la cantidad de moléculas de agua que hay en 9 gramos. Lo anterior también permite calcular el volumen que ocupan partículas submicroscópicas, como los átomos y moléculas. Esto resulta muy importante en la actualidad, sobre todo en el ámbito de la electrónica, ya que actualmente los circuitos integrados, como los microprocesadores, suprimen en placas bases con espesores, en el orden de los nanómetros, lo cual es importante para determinar la cantidad de átomos de silicio que forman parte del circuito, con el objetivo de regular la cantidad de bits de información que circulan a través de él. ¿Qué tan grande es la constante de Avogadro? En realidad se trata de una magnitud gigantesca, que en muchas ocasiones es muy difícil de comprender el valor. Este es su valor. Como ya lo hemos mencionado, es un seguido de 23 cifras. Es de 602.214 trillones, 76.000 billones por 10 a la 23. De átomos, moléculas, iones, etc. Si comparamos el número de Avogadro con otras constantes físicas grandes y conocidas, como por ejemplo la constante de Coulomb para el vacío, se encuentra que al dividirlo, el número de Avogadro es 67 billones de veces mayor. Ahora, claro, esta comparación es únicamente numérica, ya que sus unidades son diferentes. Entonces, si ahora comparamos con el año luz, la distancia que recorre el año luz, y dividimos esto con el número de Avogadro, es aproximadamente 64 millones de veces más grande. Para finalizar, la constante de Avogadro se relaciona a su vez con otras magnitudes físicas. Por ejemplo, la constante de Faraday, la cual se utiliza en reacciones electroquímicas y permite calcular la cantidad de átomos metálicos que se depositarán en un electrón, en función de la intensidad de corriente aplicada por unidad de tiempo. La ley de Avogadro. Sus aplicaciones prácticas se pueden utilizar tanto en la química como en la industria. Tenemos algunos ejemplos donde la ley de Avogadro se utiliza comúnmente. Se utiliza en el inflado de globos, en la celda de combustibles, en la estequiometría de las reacciones químicas y en la producción de gases en química industrial. Para ello, he investigado una serie de ejemplos caseros donde podemos observar la relación de la ley de Avogadro. Para ello vamos a estar utilizando estos siguientes materiales en este primer ejemplo, que tiene por nombre reacción de bicarbonato de sodio con vinagre en un globo. ¿Cómo el globo se va a inflar con esta reacción? Para ello vamos a estar utilizando vinagre, vamos a estar utilizando un recipiente pequeño para que la concentración de la sustancia sea mucho mayor. Vamos a estar utilizando un globo y vamos a estar utilizando bicarbonato de sodio. Para ello vamos a estar utilizando 2 tapitas de bicarbonato y 2 tapitas de vinagre. Vamos a vertir primero el bicarbonato de sodio y luego vamos a vertir las 2 tapitas de vinagre dentro del globo, para así a la hora de sellar el recipiente pueda hacer la liberación de gases mucho mejor. Vamos a estar procediendo. Vamos a vertir el bicarbonato de sodio en la tapita, una tapita completa. Ahí estaba la primera tapa de bicarbonato. Vamos a vertirla en el recipiente. Aquí está. Ya que terminamos, vamos a proceder con las dos tapitas de vinagre en el globo. Ahí está, tenemos una. Nos ayudamos. Ingresamos. Lo vertimos en el globo. Ahora, y vamos a estar poniendo el globo, vamos a sellarlo para que el globo se pueda inflar. Vamos a ver la liberación. Vamos a ver la liberación de dióxido de carbono al momento de vertir el vinagre dentro del recipiente con bicarbonato listo. Ahí está, preparamos y ahí está. Ahí está reaccionando y vemos cómo el globo se va inflando. Ahí están las burbujitas
que es el dióxido de carbono que se está liberando. Ahí está. Si el globo se detiene inflado, podemos hacer presión, podemos mover el recipiente para que libere más y el globo pueda ir soplándose. Si queremos que el globo se infle mucho más, así mismo debe ser la cantidad. Ya sabemos que debe ser proporcional de la cantidad de la sustancia con la reacción. Si echamos 5 tapitas de bicarbonato con 5 tapitas de vinagre, se va a hacer mucha más reacción. Pero como solamente utilizamos 2 tapitas de vinagre y 2 tapitas de bicarbonato, por eso el globo tiene un tamaño de esta forma. Condiciones de temperatura y presión. Esta ley de Avogadro establece que a condiciones normales o estándar de temperatura de 0 grados centígrados y un átomo de presión, un mol ocupará un volumen de 22.4 litros. Si la cantidad molar aumenta al doble, el volumen también acrecentará en la misma proporción. A partir de esta ley, se puede deducir también que un mol de cualquier gas a temperatura y presión dadas siempre tendrán el mismo volumen. El volumen que ocupa un mol de gas a temperatura y presión estándar recibe el nombre de volumen molar estándar, que tiene un valor de 22.4 litros por mol a temperatura y presión estándar. La ley de Avogadro puede enunciarse de forma: a temperatura y presión constantes, el volumen que ocupa una cantidad determinada de gas es directamente proporcional a los moles de gas. Un ejemplo de esto es cuando inflamos un globo. Entre más aire soplo al interior del globo, aumentará más su tamaño. Este es un ejemplo de la relación entre la cantidad de gas de una muestra y el volumen que ocupa. Esta relación fue estudiada por Amadeo Avogadro a inicios del año 1800. El anterior es un ejemplo de esta ley, la cual establece que el volumen y el número de moles de un gas están directamente relacionados en condiciones de temperatura y presión constante. Como usted bien sabrá, la ley del Avogadro es una ley experimental de los gases, que relaciona el volumen de un gas con la cantidad de sustancia del gas presente. Entonces, esto al ser un gas o al ser gases, tiene ciertas limitaciones, como las cuales estas están sujetas a la fuerza de atracción y repulsión, por lo que no se expanden infinitamente, sino que tienen cierto límite. Como por ejemplo, digamos que usted está buceando a un nivel superficial del mar, pero quiere sumergirse aún mucho más allá. Y para no estar saliendo a cada ratito a la superficie a tomar aire, necesita un equipo de buceo. Esto le otorgará una gran cantidad de gases o de oxígeno, mejor dicho, que le permitirá estar sumergido durante cierto tiempo. Debido a que, digo durante cierto tiempo porque el oxígeno no se va a expandir infinitamente, sino que va a tener un tiempo límite. Esto es debido a que los gases mayormente tienden a desviarse. Esto ocurre cuando las moléculas del gas se enfrían hasta el punto en que ya no poseen suficiente energía cinética para poder superar las fuerzas de atracciones intermoleculares. Entonces, al no poder superar estas fuerzas, su expansión va a ser incompleta. Y así, quedando como un gas que no se puede expandir infinitamente, pues. Entonces, el gas se puede utilizar de distintas formas, como para llenar un globo. En industrias se implementa también el gas y de muchas otras formas. Esta fue una parte de la ley del Avogadro. Después de esto, mis compañeros les hablarán un poco más sobre esta ley.
La hipótesis de Avogadro, como se le conocía originalmente, se formuló con el mismo espíritu de las leyes, de las leyes empíricas de los gases anteriores, como la ley de Boyle, como la ley de Charles y la ley de Joseph Lois. La hipótesis fue publicada por primera vez por Amadeo Avogadro en 1811 y relacionó con la teoría atómica de Dalton con la idea incompatible de Joseph Lois, de que algunos gases estaban compuestos de diferentes sustancias fundamentales, o sea, moléculas, en proporciones enteras en 1814, independientemente de Avogadro. André Marie Ampère publicó la misma ley con conclusiones similares. Como Ampère era más conocido en Francia, la hipótesis generalmente se refería como la hipótesis de Ampère, y ahí más tarde también se le conocería como la hipótesis de Avogadro y Ampère, o incluso la de Ampère y Avogadro. Los estudios experimentales realizados por Charles Frederick y Auguste Laurent sobre química orgánica demostraron que la ley de Avogadro explicaba por qué las mismas cantidades de moléculas de un gas tienen el mismo volumen. Sin embargo, experimentos relacionados con algunas sustancias inorgánicas mostraban aparentes excepciones a la ley. ¿Qué quiere decir? Esta aparente contradicción finalmente fue resuelta por Stanislao Canizaro, como anunció que el Congreso de Karlsruhe en 1860, 4 años después de la muerte de Avogadro, explicó que estas excepciones se debían a disociaciones moleculares a ciertas temperaturas, y que la ley de Avogadro determinaba no solo la masa molecular, sino también a la masa atómica. Ley de Avogadro. La ley de Avogadro establece que volúmenes iguales de gases medidos en la misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. La fórmula matemática de expresar esta ley es la siguiente. Esta relación indica que el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de sustancia, siempre y cuando la temperatura y la presión sean constantes. Una fórmula o una forma más derivada de esta definición matemática es la siguiente. V1 sobre N1 es igual a V2 sobre N2, donde las V's representan lo que es los volúmenes de los gases y las N representan la cantidad de sustancia. Sé que 3,50 litros de un gas contiene 0,825 mol. Si aumentamos la cantidad de gas hasta 1,40 mol, ¿cuál sería el nuevo volumen del gas a temperatura y presión constante? Para desarrollar este tipo de problemas, lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos. Nos dice que se conoce que 3,50 litros de un gas, este sería el primer dato, 3,50 litros. ¿Qué significa 3,50 litros? El volumen de ese gas. Litros. De un gas contiene 0,805 mol. Esa sería la cantidad de sustancia, medida en moles en este caso, que sería de 0,875 mol. El tercer dato que tenemos es los moles, o sea, la cantidad de sustancia N2, si cuando se le aumentó al gas. Entonces sería 1,40 mol. Y el último valor que nos faltaría sería el volumen 2, el volumen nuevo, cuando se le aumentó al gas. Para desarrollar este tipo de problemas, solamente es de usar esta ecuación que vimos acá arriba. Esta misma ecuación la utilizaremos para buscar la incógnita que nos falta.
Como se está buscando el volumen nuevo, entonces el volumen se despeja de la ecuación y quedaría de la siguiente forma. V1, como está dividiendo la cantidad de sustancia N2, pasa multiplicando por N2 y esto dividido a N1. Agregando los valores que tenemos en la tabla de datos, quedaría de la siguiente forma. V1 que era de 3,50 litros. Esto multiplicado en N2 que es de 1,40. Y por último, esto dividido a 0,825. Haciendo esta operación en una calculadora, quedaría como 5,6. Este 5,6 sería el volumen nuevo cuando se le aumentó al gas. Sería el V2, que sería los litros, que sería el volumen en este caso. En este caso sería, ¿cuál es la masa de 10,0 litros de CO2 en condiciones normales de temperatura y presión? Para desarrollar este tipo de problemas es un poco diferente, pero es sencillo igualmente. Dice que la masa de CO2 es de 10,0 litros. 10,0 litros de CO2. Lo que tenemos que hacer primero para buscar la masa del gas como tal es transformar estos litros a mol. Entonces, un mol de CO2 equivale a o es igual a 22,4 litros de CO2. Haciendo esta operación matemática en la calculadora, quedaría de la siguiente forma. 10,0 por 1 dividido entre 22,4 quedaría como 0,45, con dos decimales exactamente. 0,45, sí, mol de CO2. Ok, como ya tenemos los moles de CO2, solamente nos faltaría transformar estos moles a gramos, que es lo que estamos buscando, la masa. Entonces, quedaría como 0,45 mol de CO2. Esto multiplicado a, como lo quiero a gramos, entonces, ¿cuántos gramos contiene CO2? Exactamente 44 gramos de CO2. Y por último, para poder simplificar um, las, las unidades, esto quedaría como un mol de CO2. Ok. Haciendo esta operación matemática en una calculadora, quedaría como, ahora con 24, quedaría como 19,8. Sí, 19,8 gramos de CO2. Esta sería la masa en gramos del CO2. Bueno, en conclusión, la ley de Avogadro es fundamental para comprender la relación entre el volumen de un gas y la cantidad de moléculas presentes en él, estableciendo así que a temperatura y presión constante, volúmenes iguales de gases diferentes contienen la misma cantidad de partículas, proporcionándonos así una base fundamental para el entendimiento
y cálculo de la cantidad de sustancias en las reacciones químicas.